Muy bien, jóvenes, bienvenidos a esta continuación de la sesión de la semana 10 de Innovación Tecnológica de Productos de Frutas y Hortalizas. Eh, por favor, me confirman levantando la mano si se me escucha adecuadamente. Ok, listo, listo. Gracias. Bien, jóvenes, bien. Vamos a continuar con la dinámica que estábamos viendo hasta hace un momento, ¿no? Nos tomamos un poco más de tiempo tal vez, pero es necesario para poder fijar los conocimientos y pues ya la sesión que teníamos programada de procesos de frutas, tranquilamente lo podemos desarrollar el día viernes, ya que tenemos ahí holgura de tiempo, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Entonces, vamos avanzando, por favor, con la octava pregunta, ya voy a poner acá, pregunta 8 y vamos continuando con la misma dinámica con la que estábamos, ¿sí? Yo leo la pregunta, leo las respuestas y ustedes colocan su alternativa y luego comentamos y desarrollamos la respuesta correcta. Vamos con la pregunta número 8, jóvenes. La pregunta número 8 dice lo siguiente: son factores ambientales de la empresa. Son factores ambientales de la empresa. La alternativa A dice el clima organizacional y el entorno social. La alternativa B dice el nivel de liderazgo y jerarquías. La alternativa C dice los procedimientos de gestión de proyectos y productos. Y la alternativa D dice las normativas vigentes y el hazard. A ver, por favor, coloquen su alternativa, la alternativa de su preferencia para poder hacer el análisis, ¿sí? Coloquen su alternativa, por favor, a través del chat o lo pueden mencionar también a través de el micrófono, no hay ningún problema. Jóvenes, su alternativa, por favor, de respuesta. La Ah, ya. ya. Ok. Ya, hay 4 respuestas hasta el momento. Los demás, por favor. 5 respuestas. Ya, continúen, por favor. Quiero la participación de todos. Recuerden que estoy evaluando las participaciones. Por favor, coloquen sus respuestas. Ok, ya. De acuerdo. Bien, jóvenes. La respuesta correcta es justamente la alternativa A. ¿Por qué? Bueno, específicamente la guía del PMBOK establece que cuando hablamos de factores ambientales de la empresa, estamos hablando del entorno y el clima organizacional. Si no hubiera la alternativa A, la más correcta sería la alternativa B, porque nos habla del nivel de liderazgo y jerarquías, que es básicamente lo que establece el clima organizacional. Pero como les dije hace un momento, estas son preguntas de certificación, entonces
debes dar no solamente una respuesta correcta, sino la que es más correcta de todas, ¿sí? Y la respuesta, perdón, más correcta de todas es la alternativa A, ¿sí? Muy bien, jóvenes, muy bien. Creo que en esta pregunta no hemos tenido ya dudas, parte también de la explicación de la pregunta 7, ¿no? Vamos con la pregunta 9, perdón. A ver, aquí cambia un poco el escenario. Dice, una ampliación de línea de producción es un proyecto A, predictivo, B, adaptativo, C, ágil, D, incremental, E, iterativo. Coloquen su respuesta, por favor, para poder explicar, ¿sí? Repito, la ampliación de una línea de producción es un proyecto ¿de qué tipo? Predictivo, adaptativo, ágil, incremental o iterativo. Coloquen sus respuestas, por favor. A ver, a ver. Coloquen su respuesta, por favor. La D. La D. La B, adaptativo. Ah, ya, la B. Ok, ok. Ok, ya, tenemos una respuesta ya. ¿Qué dicen los demás? Pri también nos dice la B. Ya. La mayoría dice la B, por ahí también ponen la A. Ya, también ponen la D por ahí. Ya. Ok, ok. Bueno, parece que no hay un consenso. Hay una mayoría que dice que es la B, es decir, adaptativo. Es decir, adaptativo, pero hay duda también con la alternativa A y con la alternativa D. Para poder saber cuál es la respuesta, vamos a tener que hablar un poco sobre los enfoques de desarrollo de los proyectos, ¿ya? Enfoques de desarrollo de los proyectos. Según la sexta edición de la guía del PMBOK, el enfoque de desarrollo de los proyectos en la sexta edición se mantiene, que son de dos posibilidades: predictivos, lo que se conoce también como cascada, y adaptativos, lo que también se conoce como proyectos ágiles, ¿ya? Esas son las dos posibilidades de los proyectos según la sexta edición de la guía del PMBOK. En la séptima edición, que va a salir el año 2021, el PMI ya nos adelantó de que hay una
hay un tercer modelo, y que de hecho es el modelo que nosotros estamos trabajando, sino que todavía no estaba incluido en la sexta edición. En la séptima edición, ahí va a estar incluido, y es los modelos mixtos. ¿Sí? En la investigación, desarrollo e innovación, nosotros trabajamos modelos mixtos, ¿sí? Es decir, tenemos una base documentaria, una base de planificación hecha de manera predictiva, como nosotros estamos haciendo, pero la ejecución es ágil, ¿sí? La ejecución es ágil. Entonces, no podemos decir que es totalmente predictivo ni totalmente adaptativo, sino que tenemos estructuras mixtas. Pero eso todavía en la séptima edición. Como estamos trabajando ahorita, es la sexta edición. Según la sexta edición, que es la que está vigente, tenemos proyectos predictivos o en cascada o proyectos adaptativos o ágiles, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuál era la triple restricción? A ver, por favor, si alguien se acuerda, ¿sí? ¿Cuál era la triple restricción? ¿O qué era la triple restricción? Si alguien se acuerda, lo coloca y va a tener unos puntos adicionales porque significa que está estudiando. Es el costo, el tiempo y el alcance. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Maricielo, Sí. Maricielo, ok. Ok, Maricielo. La triple restricción nos dice que todos los proyectos trabajan en función a un triángulo, ¿cierto? De manera tradicional, porque en realidad ahora hay más restricciones, ¿sí? Pero, bueno, Elmer nos escribe también, por si acaso, la palabra alcance es con C, ¿ya? Alcance, costo y tiempo, o cronograma también se llama, ¿ya? Esa es nuestra triple restricción. Cómo nosotros sabemos si un proyecto es adaptativo o si un proyecto es predictivo? Bueno, un proyecto predictivo, ¿sí? Un proyecto predictivo tiende a tener constante las restricciones, ¿ya? Un proyecto predictivo tiende a tener constantes las restricciones. ¿Qué significa eso, profesor? Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para después llegar al ejemplo que está en la pantalla. Ya. Imagínate que estás encargado o encargada de la construcción de una planta de producción de alimentos para el instituto, ¿ya? Una planta de producción de alimentos para el instituto, ¿ya? Entonces, tú estás como project manager o como director del proyecto o directora del proyecto y empiezas a planificar, ¿no? ¿Cómo es que vas a hacer el trabajo? ¿Cómo es que vas a costear? ¿Cómo vas a cronogramar? Todas tus actividades, todo lo planificas, digámoslo así, ¿ya? Entonces, imagínate que esa planta de producción tú has decidido, después de haber hecho muchos estudios, después de haber recopilado requisitos, después de haber conversado con los patrocinadores, que la planta de producción de alimentos va a tener 3 pisos, ¿ya? La planta de producción de alimentos va a tener 3 pisos, se firma el acta de constitución y de ahí hacia adelante tú estás a cargo y empiezas a ejecutar el proyecto, es decir, empiezas con el montaje y la construcción de las estructuras de la planta que va a tener 3 pisos. Ahora imagínate que vas al 50% de avance del proyecto, es decir, ya estás a la mitad del proyecto, ya has avanzado, has puesto bases,
probablemente ya tienes el segundo piso, ya está en construcción, te vas por el tercer piso, ¿sí? Ya has avanzado y viene el gerente regional de educación, ¿sí? Es un ejemplo, no estoy diciendo que va a ser así, ¿sí? Viene el gerente regional de educación y empieza a pedir cuentas sobre este proyecto, ¿no? Te vas tú, conversas con el gerente regional y el gerente regional te dice, ya, esta planta de producción no puede tener 3 pisos, debe tener 7 pisos. Pregunta, ¿vas a poder hacer ese cambio? ¿Se podrá hacer 7 pisos en un edificio que has puesto base para 3 pisos? No, profesor. No, No, profesor. no se puede. Segunda pregunta, ¿te va a costar lo mismo? No, profesor. O, No. No, profesor. tercera pregunta, ¿te vas a demorar lo mismo? No. No, profesor. No, no se puede. Tampoco, profesor. Entonces, lo que está ocurriendo es que si tú introduces o aceptas ese cambio, todo el proyecto se cae. No te acepta el cambio el proyecto, porque no puedes ni modificar el costo, ni modificar el alcance, ni modificar el cronograma, porque la No, naturaleza profesor. del proyecto no te lo admite, ¿sí? Entonces, ese es un proyecto predictivo. Quiere decir que desde que tú lo planificas, ¿sí? Tienes que ejecutar lo que has planificado. Y si hay algún cambio, ese cambio va a repercutir en todo el proyecto. No quiere decir que en los proyectos predictivos no haya cambios, sino que los cambios realmente son limitados y no pueden ser absolutos, no puede haber una libertad de hacer cambios en cualquier momento, ¿sí? Sino que se tiene que evaluar su impacto en el proyecto y se tiene que decidir si va o no va el cambio. Ese es un proyecto predictivo. Ahora, vamos a hablar ya no desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista positivo. En esa misma planta de producción que tú has estado planificando, dices, esta planta va a tener 3 pisos, va a tener estos equipamientos, va a tener todo esto que vamos a implementar, lo definimos desde el principio. Pregunta, si tú defines desde el principio lo que vas a hacer en el proyecto y lo haces, ¿qué pasa con el alcance? ¿Lo tienes definido o no lo tienes definido? Si tú desde el principio sabes lo que vas a hacer, ¿tienes definido el Sí, alcance o no profesor. tienes definido el alcance? Sí tienes Sí, definido el alcance. profesor. Sí, profesor. Exacto. Sí, profesor. Ahora, si tú sabes lo que vas a hacer, ¿puedes establecer un cronograma o no puedes establecer un cronograma de trabajo? ¿Sí o no? Sí, Sí, porque ya sabes sí, lo que profesor. Sí, Por supuesto, profesor. por supuesto. Ahora, si tú sabes todo lo que vas a hacer y ya tienes tu cronograma de trabajo, ¿puedes estimar cuánto te va a costar hacer ese proyecto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Porque ya Sí, sabes todo lo que vas a hacer. así es. Y porque tienes todo definido. Entonces, ese es un proyecto predictivo. Es decir, por un lado, les expliqué cómo saber cuándo un proyecto es predictivo desde la negativa de los cambios, y por otro lado, les expliqué cómo es saber que un proyecto es predictivo desde la información que tú tienes al principio y que puedes saber en función a esta triple restricción. Ahora, analicemos el ejemplo. El ejemplo nos dice la ampliación de una línea de producción. Pregunta, ¿por qué ampliarías una línea de producción? ¿Por qué ampliarías una línea de producción? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que una empresa tiene que ampliar su línea de producción?
¿Qué les dice un poco su lógica? ¿Mm? Porque tiene más productos que producir. Eso. Profesor. Porque necesitan fabricar más productos, ¿sí? Probablemente están vendiendo más, probablemente la gente está demandando más productos y ellos tienen que producirlo. Otra pregunta. ¿Esa ampliación es infinita o ustedes deciden hasta cuánto la amplían? Nosotros decidimos. Ya está. Puede definir, profesor. Entonces, en esta ampliación, Profesor. ¿tú puedes definir el alcance, sí o no? Si tú decides hasta cuánto ampliar, ¿puedes definir el alcance del proyecto, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, se puede definir el alcance, ¿no? Ahora, para ampliar esta línea de producción tienes que comprar, por ejemplo, 5 máquinas que te cuestan $5,000. Pregunta, ¿sabes cuánto te cuesta? ¿Cuánto te va a costar esa ampliación? ¿Sí o no? Profesor. Claro, Sí, profesor. también sabes cuánto te va a costar. Y pregunta, ¿puedes estimar más o menos cuánto tiempo te va a demorar el proyecto? Sí, También, ¿cierto? Entonces, ¿la ampliación de una línea de producción será predictivo o será adaptativo? predictivo. Predictivo. Profesor. Predictivo. Entonces, la respuesta correcta es La A. A, ¿sí? La ampliación de una línea de producción es un proyecto predictivo. Ahora, ¿cómo es un proyecto adaptativo? A ver, imagínense ahora otro escenario. ¿Ya? Predictivo. Exacto, exacto. Ahora imagínense este escenario. Yo a ustedes los contrato como directores de proyecto, ¿ya? Yo los voy a contratar a todos ustedes como directores de proyecto. Ya. Ustedes van a tener la responsabilidad de dirigir y gestionar y descubrir el proyecto de la creación de la vacuna del COVID. Pregunta, ¿sabes cuál es el alcance? ¿Sabes cuál es el trabajo que vas a hacer? No, No, ¿cierto? No sabes ni por dónde ir. no, aún no. Porque es algo nuevo. ¿Sabes cuánto tiempo te va a tomar encontrar la vacuna? No, No, profesor. No, ¿cierto? ¿Y sabes cuánto te va a costar? no, No, profesor. tampoco. Poco, ¿cierto? Profesor. Entonces, ¿será un proyecto predictivo? No, No, ¿cierto? No. Por eso les decía, no pueden predecir lo que va a ocurrir, ¿no? No pueden predecir lo que va a ocurrir. Por eso se les conoce a esos proyectos adaptativos o ágiles. Es decir, proyectos que van planificando el trabajo sobre la marcha. No sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, un montón de gente que empezó a reclamarle al presidente, ¿no? Al señor Vizcarra, a decir, el presidente Vizcarra no sabe ni lo que está haciendo, no tiene un plan de trabajo definido. Pregunta, ¿es que no tiene un plan de trabajo definido? ¿O es que el tipo de proyecto, por la incertidumbre que presenta una pandemia que no tiene cura, no tiene fecha, no tiene cronograma, no tiene costo, demanda de que la planificación sea adaptativa? Es decir, que se vaya planificando conforme se va avanzando en el proyecto. ¿Es así o no es así? ¿O es que Sí, profesor. la pandemia Sí, COVID, profesor. digan ustedes, la pandemia COVID en el Perú, ¿podemos trabajarlo como un plan, es decir, como un proyecto predictivo? No,
No se puede, pues. Pero eso es lo que mucha gente no entiende. Estamos a un alto nivel de incertidumbre y proponer proyectos para poder dar opciones y mejoras para poder solucionar el problema del COVID no son proyectos predictivos, son proyectos adaptativos. Pero ustedes ahora lo saben. Pero cuando conversen con cualquier persona, inclusive de nuestras propias familias, o de repente, el común denominador del peruano no está preparado para tener esta conversación que estamos teniendo ahorita. ¿Sí? Hay que decirlo así. Porque es así. El común denominador no está preparado para entender lo que nosotros estamos entendiendo ahorita. ¿Por qué? Porque para nosotros entender lo que estamos entendiendo ahorita, no lo hemos entendido de un día para otro. Están pasando 10 semanas de trabajo, jóvenes, de capacitación continua. Entonces, no pretendamos también creer todo lo que escuchamos, pues, ¿no? No estoy diciendo que lo esté haciendo bien o mal el presidente. No, no, eso no estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que la naturaleza del problema exigía proyectos no predictivos, adaptativos. Eso es lo que necesitaba. Ahora, si están bien propuestos o mal propuestos, ese es otro tema, ¿sí? Pero cuestionar las cosas desde el punto de vista de decir, es que no hay un plan de trabajo, pero es que no tiene que haber un plan de trabajo porque la situación no lo amerita. Es otro tipo de proyectos, es otro tipo de planificación, es otro tipo de estrategia. No podemos, como decía Albert Einstein, ¿no? No podemos juzgar a un pez por su habilidad de subir a un árbol. ¿Sí? Son cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Sin embargo, la falta de cultura en nuestro país, pues, impide de que nosotros podamos entender ese tipo de situaciones. Ahora, nosotros ya lo entendemos, ¿cierto? Y a mí me da mucho gusto que ya podamos tener este tipo de conversaciones, por ejemplo. Pero, como les decía, la gran mayoría de las personas, inclusive siendo profesionales, lamentablemente no conocen de gestión de proyectos, ¿sí? No conocen de gestión de proyectos. Y eso lo que ocasiona, lamentablemente, es que no se pueda entender cómo es que realmente podemos proponer soluciones para los problemas. Y tratamos de repente de afrontar los problemas de alta incertidumbre como un proyecto predictivo. Por eso es que fracasan todas las estrategias. Por eso, porque estás tratando un problema como, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, como el problema del COVID o de una pandemia, lo estás tratando como si quisieras construir tu casa, que es un proyecto predictivo. ¿Se puede hacer eso? No se puede, pues jóvenes, no se puede, no se puede. ¿Sí? Es equivocado planificar de esa manera. ¿Sí? Entonces, ahí ya ustedes, para el futuro, porque dentro de unos años son ustedes los que van a llevar las riendas del país. Yo les pido, por favor, jóvenes, nunca se olviden de lo que estamos hablando ahorita. Nunca se olviden de eso. Acata, o como dice, a zapatero a su zapato. A cada tipo de proyecto tenemos que aplicarle una determinada estrategia. No podemos juzgar a todos los proyectos como si fueran iguales. Eso es un error. Y es más, ahora tenemos predictivos, adaptativos, y en la 7ª edición va a salir proyectos mixtos. ¿Mm? Y la cosa sigue avanzando. Y de aquí a unos años, ¿qué más saldrá? ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes, porque los proyectos se van dando de manera diferente, porque las problemáticas nacionales e internacionales vienen evolucionando y son diferentes, y hay que proponer metodologías para poder solucionarlas, ¿sí? Entonces, esta pregunta es clave, muchachos, clave. Saber diferenciar entre un proyecto predictivo y adaptativo, ¿sí? Creo que nosotros lo hemos tocado en las primeras sesiones,
pero de repente no hemos profundizado con ejemplos como lo estamos haciendo ahorita, ¿ya? Esto es muy importante, joven, ¿sí? Y aquí se desprende otro paréntesis. Les estoy hablando de la ampliación de una línea de producción de una empresa agroindustrial, por ejemplo. Es decir, la industria alimentaria, jóvenes, usa proyectos adaptativos, como les dije, que pueden ser incrementales o iterativos, esos son los adaptativos, o también usa proyectos predictivos. Entonces no podemos decir solamente que porque estamos en la industria alimentaria tenemos que conocer de proyectos iterativos o proyectos incrementales. Eso es falso. Tenemos que conocer de todo, porque hay proyectos predictivos también en la industria alimentaria. ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos tranquilamente, miren, en cada uno de esos proyectos hay una línea de desarrollo profesional para ustedes. Imagínense que uno de ustedes se especialice, pues, en todo lo que son proyectos predictivos, ¿no? De la industria alimentaria. Uy, estarías viendo construcciones de naves, ampliaciones de plantas, eh, qué sé yo, acondicionamientos de espacios, ¿no? Estarías viendo proyectos de implementación, esos son proyectos predictivos. Y otro que se encargue de los proyectos incrementales, por ejemplo, nuevas formulaciones, ¿no? El sustituir azúcares, el quitar esto, poner esto, sacar esto, son proyectos incrementales. Y los proyectos iterativos, ¿no? Crear nuevos productos de la nada, ¿no? Productos no conocidos o productos que no se hacían de la misma forma en que ustedes lo proponen para hacer. Entonces, realmente hay todo un panorama de la gestión de proyectos en la industria alimentaria. ¿Y saben qué es lo más beneficioso para ustedes? Que la gran mayoría, y yo les podría decir el 99% de los profesionales, no estoy diciendo técnicos, ¿ah? Estoy diciendo profesionales, el 99% de los profesionales de la industria alimentaria o que trabajan en la industria alimentaria no conoce sobre metodologías internacionales de gestión de proyectos. He ahí la gran oportunidad que ustedes tienen. Nosotros, con lo que estamos estudiando aquí, no solamente estamos aprendiendo una metodología, sino que estamos abriendo desde esta pantalla en la que ustedes están viendo estas diapositivas, estamos abriendo unas nuevas líneas de carrera para ustedes, ¿sí? Que no deberían ser nuevas. Imagínense ustedes, ¿quién podría gestionar mejor un proyecto predictivo en la industria alimentaria? ¿Ustedes que conocen de la industria o un ingeniero civil, que es al que normalmente traen para que haga el trabajo? ¿O un ingeniero mecánico, que es el que normalmente traen para que haga el trabajo? No, ustedes lo pueden gestionar. Y eso no significa saberlo todo, sino saber cómo es que ustedes pueden dirigir este tipo de proyectos. Y si requieren contratar, pues, a un profesional para que haga la parte de infraestructura, lo contratan. Pero si lo contratas como infraestructura, él te va a hacer infraestructura y tú le pagas tanto. Pero si tú a esa infraestructura lo pones como gerente de proyecto, te va a costar 5, 10 veces más. Mejor, tú gana eso y tú aprende. Tú aprende y después puedes dirigir a estos profesionales que simplemente van a ser piezas que tú tienes que articular para llegar al resultado de los proyectos. Es un consejo, jóvenes, es un consejo. ¿Sí? Vamos con la pregunta 10. Ajá. El desarrollo de un nuevo producto es un proyecto predictivo, adaptativo, incremental o iterativo. Ajá. La pregunta 10. Coloquen sus respuestas, por favor, ¿ya? ¿Ya?
Ajá. Ya, muy bien. Sigan colocando sus respuestas, por favor. Ok. Ya. Continúen participando, por favor. Ok. Todos apuntan a la respuesta D, es decir, iterativo. Ya. Vamos a explicar, ¿ya, jóvenes? Sobre los proyectos predictivos ya no voy a ahondar más, ya sabemos cuándo un proyecto es predictivo, ya lo explicamos, estamos muy bien con ello. Ahora vamos con los proyectos adaptativos, ¿ya? Los proyectos adaptativos, que también se le llama proyectos ágiles, para la guía del PMBOK pueden ser incrementales o pueden ser iterativos, ¿ya? Y dependiendo de ese tipo de proyectos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, perdón, se pueden clasificar en cualquiera de estos tipos. Ahora bien, jóvenes, ¿cuándo un proyecto es incremental? ¿Sí? Un proyecto es incremental. ¿Sí? El proyecto incremental se caracteriza por esto. Tiene una base más un incremento. Esa es su estructura. Es decir, trabaja en función a una base y en el tiempo te va dando incremento, ¿sí? Te va dando incremento. Pero no un incremento, porque si fuera solo un incremento, estamos hablando de una mejora. Te va dando varios incrementos, ¿sí? En el tiempo. Y un proyecto iterativo, ¿sí? Es un proyecto que prácticamente se gestiona en el cambio, ¿sí? En la innovación, ¿sí? En la disrupción. ¿Qué significa disrupción? Significa que algo que se conocía de alguna manera, lo cambias totalmente, ¿sí? Es decir, cambias la manera en que se ven las cosas. Entonces, ojo, yo les he dicho en la pregunta, desarrollo de un nuevo producto, pero no les he dicho si el producto lo vas a desarrollar teniendo una base más un incremento, como por ejemplo podría ser una gaseosa tradicional y le pones stevia en lugar de azúcar, ¿no? Y después le quitas el conservante, o podría ser un producto totalmente desconocido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un helado de oyuco, se me ocurre, ¿no? Entonces, yo no les he dicho la naturaleza del producto, simplemente les he dicho nuevo producto. Entonces podría estar dentro de los incrementales o podría estar dentro de los iterativos también. Si puede estar en cualquiera de los dos, la respuesta es adaptativo, la letra B. ¿Se entendió? Es más, yo les he dicho desarrollo de un nuevo producto. Ni siquiera les he dicho desarrollo de un nuevo producto alimentario en el departamento I+D+I. Les he dicho un nuevo producto. Este nuevo producto podría ser una aplicación que te indique cada cuánto tiempo debes consumir otro producto que tú tienes en tu empresa. Podría ser eso. Un nuevo producto podría ser la ampliación misma de la planta, ¿no? Se hace el proyecto y el producto de ese proyecto es la ampliación. Es la planta, perdón, la planta ampliada. ¿Sí? Entonces, como no tenemos
como no tenemos bien definido ello, ¿sí? Como no tenemos bien definido ello, podríamos decir que por el tema de novedad y de manera general sería un proyecto adaptativo, ¿sí? Adaptativo. ¿Quiere decir que no podría ser predictivo? No necesariamente, ¿eh? Tú también puedes desarrollar un producto nuevo con metodologías predictivas, pero tal cual está planteada la pregunta que dice desarrollo de un nuevo producto, es un proyecto, se está orientando más al tema de la adaptación, ¿sí? El tema de la adaptación. Entonces, la respuesta, como les dije, no es la única respuesta. De hecho, las 4 respuestas podrían ser verdaderas dependiendo de las condiciones que le des a la pregunta. Pero así como está planteada, la mejor respuesta es la letra B, ¿ya? La mejor respuesta es la letra B. Por eso le decía, hay que tomar en cuenta el hecho de que debemos escoger no solo una respuesta correcta, sino que sea la más correcta. Y la más correcta es la letra B. Bien, levantamos la mano, por favor, si estamos de acuerdo, para poder continuar con la pregunta 11. Sí, profesor. Ok, de acuerdo. De acuerdo. Vamos con la pregunta. A ver, un ratito. Pregunta 11, ¿ya? Pregunta 11. Ajá. El departamento I+D+I de una empresa desarrolla proyectos de tipo. Ajá. Predictivos, adaptativos, incrementales. La C. ¿Cuál me dijo? La C. La C, ya. Maricielo, ¿cierto? A ver, los demás, por favor, sus opiniones. Ya, la C, todos ponen la C. A ver, los demás que dicen. Ya. Ha ganado por goleada la C. Bueno. Esta pregunta, jóvenes, es una pregunta con truco. ¿Ya? Y la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Depende. ¿Ya? En realidad, esa respuesta de depende es la respuesta casi universal en la gestión de proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les he dicho, por ejemplo, un departamento I+D+I de una empresa, pero no les he dicho de qué tipo de empresa. ¿Sí? Si fuera una empresa que desarrolla software, que desarrolla aplicaciones para el celular, por ejemplo, la respuesta es la C, incremental. ¿Sí? Porque ellos trabajan en función a una metodología que se llama metodología Scrum. ¿Sí? Entre otras que hay de metodologías ágiles. Pero ellos trabajan principalmente con Scrum y Scrum otorga incrementos, es decir, mejoras de la aplicación en el tiempo, ¿no? Esa es la metodología. Eso es si hablamos de una empresa que se dedica a hacer aplicaciones o a desarrollar software, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una empresa alimentaria, en gran mayoría, la empresa agroindustrial o alimentaria va a trabajar proyectos iterativos. ¿Ya? Va a trabajar proyectos iterativos.
Pero depende de la organización en realidad, porque, por ejemplo, ¿no? El Departamento de Investigación y Desarrollo de Damper, de Camposol o de Virú, por ejemplo, ellos trabajan proyectos iterativos. Están buscando constantemente sacar nuevos productos diferentes a los que hay en el mercado, sobre todo los productos llamados ready to eat, que vienen precocidos ya, para que se exporten al extranjero, ¿sí? Su Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación se encarga de eso. Pero si vamos, por ejemplo, al Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de Coca-Cola Company, a ellos no les interesa sacar nuevos productos porque ellos tienen su marca patentada. Lo que les interesa es hacer investigación, innovación y desarrollo en los insumos que se utilizan para producir su producto. De tal manera de que ellos puedan sustituir azúcares, por ejemplo, utilizar algún edulcorante, pero que este edulcorante le mantenga las características organolépticas al producto. Y en este caso, los proyectos serán también incrementales. ¿Sí? También serán incrementales. Entonces, como en realidad no hay un consenso, yo les diría que la respuesta más adecuada es la B. ¿Sí? Pero, si hablamos solo de la industria alimentaria, el 95% de departamentos de investigación y desarrollo, la respuesta sería la D. ¿Sí? Para el 95%. El otro 5% trabaja con incrementales también. ¿Sí? Entonces, ahí hay una pregunta con truco. ¿Sí? Por ende, si ustedes, yo les ponía esta pregunta y me marcaban la B, estaba correcto. Si me marcaban la C, estaba correcto. Y si me marcaban la D, también estaba correcto. O sea, esta pregunta tiene 3 respuestas. Si nos vamos a analizar cuál es la más adecuada, no vamos a llegar a un consenso, porque depende del escenario. No podemos generalizar en este caso. Entonces, las 3 respuestas son válidas. La única que sí no sería válida sería la A. ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta con truco. ¿Ya, jóvenes? Es una pregunta con truco. La he puesto adrede para que ustedes vean cómo es que se hace el análisis, ¿ya? Depende de qué, depende de la empresa, depende de qué, depende de la metodología que se está usando en la empresa, depende del producto que se busca sacar, depende de varias cosas, ¿ya? Y en función a eso tenemos que definir si son adaptativos, incrementales o iterativos. ¿De acuerdo, jóvenes? Levantamos la mano, por favor, si estamos de acuerdo. Sí, profesor. De acuerdo, de acuerdo. Pregunta 12. Pregunta 12. Bien. La pregunta 12 nos dice lo siguiente. Escoge la secuencia correcta. Ajá. Aquí vamos a hacer un poco de memoria. ¿Ya? La alternativa A nos dice caso de negocio, anteproyecto, project charter o también llamado acta de constitución. La alternativa B nos dice anteproyecto, caso de negocio y project charter o acta de constitución. La alternativa C nos dice project charter, anteproyecto y caso de negocio. Y la alternativa D nos dice project charter, caso de negocio y anteproyecto. ¿Ya? Tenemos que escoger la secuencia correcta. ¿Qué es el caso de negocio, jóvenes? Es como decirles la idea de negocio. Lo primero que a ustedes se les ocurre, ¿no? Para poder empezar con todo un trabajo para ver si es viable su idea, ¿no? Entonces, ya en lo que les acabo de decir, probablemente puedan sacar la respuesta. Coloquen su alternativa de preferencia, por favor.
sigan colocando su respuesta. La B. Ok. Ok, ok. Bueno, no hay tanto consenso. No hay tanto consenso. Ya. Un momento, un momento. Estoy teniendo acá unos problemas de red. ¿Sí ven las diapositivas, jóvenes, por favor? Sí, profesor. Ok, ok, ok. Un momento, parece que es mi internet, ¿ya? Un momento. De acuerdo, de acuerdo. Listo, ya está. Ya está. Ok, bien. No hay un consenso en las alternativas, ¿ya? Vamos a llegar al meollo del asunto. Jóvenes, ¿qué es un caso de negocio? Como ya les expliqué, es el hecho de que nosotros establezcamos una idea de negocio, y por ahí veamos el por qué deberíamos estar pensando en hacer este negocio viable y ejecutarlo, ¿no? A eso se refiere el caso de negocio. Estoy hablando en palabras muy someras. Obviamente el caso de negocio tiene toda una estructura, pero nosotros no lo hemos trabajado porque eso tiene que ver más con planeamiento estratégico y todo ello, ¿no? En el caso de nosotros, básicamente, por el momento, lo que nos interesa el caso de negocio es que el caso de negocio nos da la idea de negocio, ¿sí? Nos da la idea de negocio. Es decir, nosotros por ahí se nos prendió el foco y decimos, oye, acá puede haber una oportunidad de negocio. Ese es el caso de negocio. Una vez que tenemos esa idea, esa inquietud, nosotros tenemos que valorar, en primer lugar, si vamos a poder vender el producto que estamos pensando, o el producto o servicio, para que haya negocio, pues. Porque nosotros podemos pensar que acá hay una oportunidad de negocio y después analizamos el mercado y el mercado nos dice, oye, pero todo el mundo está vendiendo alcohol ahorita, todo el mundo está vendiendo mascarillas. ¿Cuál es tu oportunidad ahí? No hay tanta, ¿no? En segundo lugar, asumiendo que el mercado te diga, no, sí te van a comprar, ok, ya. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer este negocio? ¿Y eso qué es? El estudio técnico. Entonces, si ya tienes seguro que te van a comprar y estás seguro de que puedes hacer las cosas, ahora sí tienes que evaluar si es que haciendo estas cosas y vendiéndolas vas a poder ganar dinero. Porque nadie compra pan para vender pan. Entonces ahí está el estudio financiero. Una vez que terminas con tu estudio financiero, decides si el proyecto va o no va. Y si va, le tienes que otorgar poder a tu project manager o a tu director de proyecto. Tienes que decidir quién va a dirigir todo. ¿Eso dónde lo haces? En tu acta de constitución. Entonces, la secuencia correcta, jóvenes, la secuencia correcta sería caso de negocio, anteproyecto, project charter. Alternativa A. ¿Sí? Esa es la secuencia correcta. Como le decía, del caso de negocio, no hemos profundizado en este tema porque en realidad eso ya tendría que ver con, de repente en el curso de constitución de empresas, por ahí que lo podrían tocar cuando lleguen a quinto ciclo. Pero nosotros hemos tocado desde el anteproyecto, ¿no? Entonces, el anteproyecto, recuerden, estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero o económico, y después de eso ya decidimos si el proyecto va o no va, y nos vamos con todo con el acta de constitución. Esa es la secuencia correcta, jóvenes. ¿De acuerdo?
Levanten la mano si estamos de acuerdo, por favor. Ok. Ok, ok. Perfecto. Perfecto. Continuamos. Pregunta 13. ¿Sí? Pregunta 13. Escoge la secuencia correcta. ¿Sí? Escoge la secuencia correcta. A. Estudio técnico, estudio económico y estudio de mercado. B. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico. C. Estudio económico, estudio técnico, estudio de mercado. D. Estudio de mercado, estudio económico, estudio técnico. Si han escuchado la explicación que les acabo de dar, ya les di la respuesta. Por favor, coloquen la alternativa de su preferencia. ¿Ya? Es la B, profesor. Ok, perfecto. Creo que no ha habido inconveniente en esta pregunta. Todos han dado la respuesta. La respuesta correcta es la letra B. ¿Sí? La letra B. Estudio de mercado, luego el estudio técnico, luego el estudio económico. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la pregunta 14, ¿ya? Pregunta 14. Nuevamente, escoge la secuencia correcta. ¿Sí? Alternativa A, definir el alcance, recopilar requisitos, crear la EDT. Alternativa B, recopilar requisitos, crear la EDT, definir el alcance. Alternativa C, recopilar requisitos, definir el alcance, crear la EDT. Alternativa D, recopilar requisitos, definir actividades, definir el alcance. Por favor, colocan su alternativa de preferencia. ¿Ya? No hay consenso. No hay consenso. ¿Ok? Vamos analizando las alternativas para poder dar con la respuesta, ¿de acuerdo? Bien. La secuencia correcta nos pide, a ver, definir el alcance, recopilar requisitos y crear la EDT. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, cuando nosotros hablamos de la gestión del alcance, ¿sí? Estamos hablando específicamente, en primer lugar, de la planificación de la gestión del alcance o el plan de gestión del alcance, ¿sí?
Planificar la gestión del alcance. Este es el primer proceso de la gestión del alcance. Para luego recopilar requisitos, como ya les había mencionado. ¿Sí? Luego recopilamos requisitos, definimos el alcance, creamos la EDT, creamos el diccionario EDT y controlamos el alcance. Controlamos el alcance y al final validamos el alcance. ¿Sí? Bien, validamos el alcance, eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, básicamente, si ustedes observan, el proceso de recopilar requisitos es antes de definir el alcance, siempre. ¿Por qué? Porque tú no puedes definir el alcance sin haberle preguntado a tu patrocinador, a tu sponsor, a la persona que está financiando el proyecto, cuáles son sus expectativas y qué es lo que quiere que se haga en el proyecto. ¿Sí? Tú, por obra y gracia de tu mente iluminada, no vas a poder meterte a su cabeza del patrocinador y saber qué es lo que quiere. Entonces, tú no puedes definir el alcance sin antes recopilar los requisitos de los interesados. ¿Sí? Ese es el primer punto. Entonces, desde ese punto de vista, definir el alcance no puede ir primero, entonces la A vuela. ¿Sí? Nos quedamos con la B, la C y la D. Ahora, una vez que recopilamos de los requisitos, tenemos que definir el alcance. ¿Sí? No nos podemos mandar a crear la EDT de frente, porque primero tenemos que definir el alcance. ¿Sí? Entonces, la respuesta más correcta sería la letra C. El proceso de definir actividades, jóvenes, recuerden que se encuentra no en la gestión del alcance, sino en la gestión del cronograma. ¿Ya? Entonces, para mayor profundidad en este tema, la respuesta correcta es la C, por cierto. ¿Sí? Para mayor profundidad en este tema, pueden revisar la clase de gestión del alcance. ¿Ya? Luego, en la pregunta 15, tenemos esta secuencia también. ¿Sí? Alternativa A nos dice crear la EDT, definir actividades y desarrollar el cronograma. La alternativa B nos dice definir actividades, crear la EDT y desarrollar el cronograma. La alternativa C nos dice desarrollar el cronograma, definir actividades y crear EDT. Y la alternativa D nos dice desarrollar el cronograma, crear EDT y definir las actividades, ¿sí? Entonces aquí tenemos que definir cuál es la respuesta de nuestra preferencia. Un ratito, se fueron las diapos. Ajá. A ver, ¿cuál es la alternativa de su preferencia, por favor? Ok, ya. Sigan participando, por favor. ¿De acuerdo? Ok. Ya.
Ok. Bien, jóvenes. A ver. Vamos a desarrollar, estamos hablando aquí del proceso, perdón, de la gestión de cronogramas de los proyectos. ¿Ya? Gestión de cronogramas de proyectos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era el primer proceso de gestión de cronogramas de proyectos? ¿Cuál era el primer proceso de la gestión de los cronogramas de los proyectos? La planificación, profesor. Exactamente. Planificar. La planificación, profesor. Planificar la gestión de los cronogramas. El segundo proceso, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? A ver. Actividades. Actividades, profesor. Definir actividades. ¿Cierto? ¿Qué hacías? Tomabas tu EDT, cogías los paquetes de trabajo y cada paquete de trabajo lo desglosabas en actividades. ¿Sí? Después de definir las actividades, ¿qué tenías que hacer? ¿Qué tenías que hacer? Secuenciarlas. Eso, tenías que secuenciar las actividades. Tenías que secuenciar las actividades, porque si no, imagínate, no sabes cuál va primero y cuál va después. Y una vez que secuencias, tienes que estimar su duración. Y para ello, nosotros pues hemos visto muchísimos modelos, ¿no? Hemos hablado del modelo de Monte Carlo, de los 3 puntos, hemos hablado de la estimación PERT, estimaciones análogas, estimaciones paramétricas, ¿sí? Entonces, hemos hablado bastante de ese tema, ¿sí? Inclusive, pues, habíamos hablado un poco del síndrome del estudiante, de la ley de Parkinson, la ley de Murphy. Bueno, eso lo hemos conversado ya. Y luego de estimar la duración, recién desarrollar el cronograma. ¿Sí? Después de estimar la duración, desarrollas el cronograma. Y una vez que desarrollas el cronograma, controlas el cronograma. Y esos son los procesos de gestión de cronogramas en los proyectos. Ahora, con esta información que les acabo de dar, ¿cuál sería la alternativa correcta? La alternativa correcta sería la alternativa D, ¿sí? Es decir, definir las actividades, secuenciar las actividades y estimar la duración de las actividades, ¿sí? Esa sería la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Levanten la mano, por favor. Sí, profesor. Muy Sí, bien, profesor. Profesor. de acuerdo. Cada uno de ustedes, por favor, jóvenes, tienen que ir viendo más o menos en qué preguntas están fallando para que ustedes puedan estudiar y hacerle el repaso correspondiente. ¿Ya? Vamos con la pregunta 17. Ajá, esta es una pregunta que siempre viene en el examen de certificación, ¿eh? Siempre viene. Tanto certificación para CAPM como certificación para PMP. Siempre viene esta pregunta. Y la pregunta es, ¿conforman la línea base del alcance? Alternativa A, recopilar requisitos, definición del alcance y EDT. Alternativa B, definición del alcance, EDT y diccionario EDT. Alternativa C, definición de actividades, definición del alcance y EDT. Alternativa D, definición de actividades, secuenciar las actividades y estimar la duración de las actividades. A ver, ¿cuál es la alternativa de su preferencia, por favor? La colocan a través del chat. La letra B.
Ajá, vamos a ver qué dicen sus compañeros. Ok, ok. Muy bien, jóvenes, muy bien. Muy bien, los felicito. Esta pregunta siempre viene en el examen de certificación y la alternativa correcta es la B, ¿sí? La línea base del alcance está conformada por la declaración del alcance o la definición del alcance, el EDT y el diccionario EDT, ¿sí? Muy bien, no se olviden de eso, por favor, jóvenes, ¿ya? No se olviden de eso. La línea base del alcance son esos tres entregables, ¿ya? Bien. Vamos con la pregunta 18, ya estamos terminando casi. Pregunta 18. A ver, rapidito. La ruta crítica es A, la ruta más larga de secuencia de actividades. B, la ruta de tiempo óptimo en la programación. C, la ruta de mayor duración del cronograma. D, la ruta de menor duración del cronograma. A ver, coloquen su respuesta, por favor. A ver, coloquen sus respuestas. Ya. Ok, continúen, continúen. Muy bien, jóvenes, muy bien. Aquí no hay mucha discusión, no hay mucho que decir en realidad. La respuesta correcta es la letra C. La ruta crítica es la ruta de mayor duración del cronograma. Fin. No hay otra explicación. ¿Sí? Vamos con la pregunta 19. La cadena crítica es A, la ruta más corta de secuencia de actividades. B, la ruta de tiempo óptimo en la programación. C, la ruta de mayor duración del cronograma. D, la ruta de menor duración del cronograma. Por favor, coloquen su respuesta. Coloquen su respuesta, por favor, jóvenes. Ya, hay opiniones divididas. Continúen, continúen.
Ok, jóvenes, vamos a explicar, ¿ya? En realidad, no es que haya mucho que explicar, ¿ah? Como ya habíamos visto hace un rato, la ruta crítica es la ruta de mayor duración y la cadena crítica es la ruta de tiempo óptimo. Eso lo vimos también por definición en la clase de cadena crítica. Es la última clase que hemos visto, que es programación por ruta crítica y cadena crítica. ¿Sí? La definición de cadena crítica es la ruta de tiempo óptimo en la programación. ¿Sí? Tomamos los tiempos óptimos y les ponemos buffers para poder acelerar el trabajo y evitar que caigamos en el síndrome del estudiante y en la ley de Park. ¿Sí? Eso es básicamente lo que estábamos viendo. Entonces, la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Y vamos con la última pregunta. Pregunta 20, jóvenes. Ya para terminar. ¿Sí? Un buffer es, ¿sí?, un anticipo de actividades, un colchón de tiempo, una revisión de gestión o una estimación pesimista. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, jóvenes. Parece que no hay problema con la respuesta, ¿sí? La alternativa correcta es específicamente la que ustedes ponen, la alternativa B. Un buffer es un colchón de tiempo, ¿sí? Eso es lo que nosotros ya hemos desarrollado en la sesión anterior. ¿Sí? Entonces, respecto a esta revisión, jóvenes, respecto a esta revisión de preparación, digamos, para su evaluación de la siguiente semana, ¿sí? Está terminada esta revisión, digámoslo así, ¿no? Revisen, por favor, revisen la información que hemos trabajado el día de hoy, porque probablemente en su evaluación les vaya a venir varias preguntas similares, ¿ya? Varias preguntas similares. Entonces, la próxima semana, jóvenes, la próxima semana nos encontramos en la sesión para poder evaluar, ¿ya? Obviamente el día viernes tenemos clase de procesos, pero quería hablar un poco sobre el tema de sus exposiciones porque no hubo tiempo ya para poder realizarlas, ¿sí? Respecto a sus exposiciones, lo que les voy a pedir es que cada grupo coloque sus diapositivas en el grupo de WhatsApp que tenemos todos, ¿ya? Coloque sus diapositivas en el grupo de WhatsApp que tenemos todos. Ojo, diapositivas, ¿ya? No me vayan a colocar Word, PDF, no, diapositivas, ¿ya? Lo colocan en el grupo que tenemos todos y yo voy a corregir esas diapositivas y de ahí voy a sacar una nota, pero como la siguiente semana ustedes van a estar dando examen, todavía no van a exponer. En esas correcciones que yo les voy a dar de sus diapositivas, ustedes lo mejoran y ya sería, a ver, si estamos en la semana 10 para ustedes, la semana 11 sería su examen, en la semana 12 estarían rápidamente exponiendo los grupos para no atrasarnos mucho también, exponiendo los grupos y poder avanzar con el trabajo. Estamos, digamos, con el tiempo correcto para poder trabajarlo, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Respecto a la sesión de procesos de frutas, ya saben, el día viernes lo vamos a trabajar en doble sesión, entonces hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Para el día viernes nos encontramos a partir de la 1:30 para poder trabajar las dos sesiones. ¿Qué más con ustedes? A ver, no tengo nada más apuntado, salvo que me confirmen los grupos, pues, que por ahí estuvieron con problemas, con conflictos internos, me confirmen cómo quedaron en la resolución de estos conflictos, ¿ya? Porque necesito tomarlo en cuenta en el momento de realizar la evaluación, ¿ya? Recuerden que parte de este curso es el manejo del trabajo en equipo,
Y si ustedes están teniendo esos conflictos, pues probablemente haya problemas al respecto, ¿no? No me interesa tanto que ustedes de repente hayan tenido un conflicto, sino más bien cómo lo resolvieron. Eso es lo que más me interesa, ¿ya? Por lo demás, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su participación. Revisen, por favor, la información que les he dado. Ya les voy a colocar las diapositivas en un momento. Espero que mi internet esta vez no me falle para poder mandarles lo más pronto posible también el video. Y por lo demás, nos encontraríamos el día viernes a la 1:30 de la tarde, por favor, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes. Cuídense bastante. Recuerden de que se ha levantado la cuarentena, pero no por eso vamos a salir de manera irresponsable. Tenemos que cuidarnos, jóvenes, y a menos que sea muy necesario, traten de quedarse en sus casas, por favor. ¿Sí? Cuídense bastante, oren bastante, tomen cosas calientes, ¿sí? El famoso limón con kion, que es lo que está dando la hora ahorita, está protegiendo a muchas personas. Abríguense y ya nos encontramos en la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes.